Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian. Vamos a hacer un pequeño video sobre conocimiento científico. En este caso vamos a hacer la historia del pensamiento científico en 3 pequeñas partes muy resumidas para que ustedes puedan hacerla sencillísimas. Bueno, arrancamos por la primera parte. Pensamiento inductivista o empirismo lógico. Vamos a ver los modos de explicación, los criterios de demarcación, concepción de la ciencia, rol de la teoría y confirmación de los enunciados. Cómo terminaban, ¿no? Primero vamos a ver cómo funcionaban estos pensamientos. Hay que aclarar que cuando arranca la ciencia, o sea, el pensamiento científico moderno, si se quiere, arranca después del proceso de secularización en el 1500, llegando al 1600 más o menos, que se desprende de la iglesia, ¿no? El conocimiento. Bueno, los primeros que arrancan pensando en hacer ciencia y en demostrar la realidad con sistemáticamente, rigurosamente y racionalmente, eran los inductivistas o los empiristas lógicos. Los empiristas lógicos, ¿qué hacían? Juntaban premisas relacionadas lógicamente para poder dar conclusiones generales. Era la manera de poder explicar. Obviamente que había que hacer, ¿no? Como la investigación previa, siguiendo el modelo experimental de Galileo Galilei. Entonces, ¿qué hacían estos chicos? Juntaban información, o sea, un ejemplo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de los metales. Metales. Inductivista, ejemplo común, el cobre se derrite con el calor, el bronce se derrite con el calor, el plomo se derrite con el calor, y ¿qué más se derrite con el calor? El oro, ¿no? Entonces, si esos 4 metales se derretían con el calor, quiere decir que todos los metales se derriten con el calor. ¿Qué hacían? Entonces, en conclusión, todos los metales se derriten con el calor. Esa era la tablita que usaban los empiristas lógicos para poder demostrar que era ciencia, ¿no? Ponían a la teoría por encima de toda la recolección de datos y acumulaban conocimiento, solamente acumulaban conocimiento. Y bueno, su conocimiento era definitivo. Era como que la ciencia es absoluta para el inductivismo. Y después viene Karl Popper y le pega una cachetada tremendamente al inductivismo porque dice, no, pará, puede ser que haya un metal que no se derrita con la temperatura del sol, o sea, con la temperatura del calor. Así que tu teoría caería. Bueno, entonces, ¿qué hace el amigo? Usa como un criterio de demarcación la falsabilidad. La falsabilidad lo digo textual, ¿eh? Para que un enunciado sea científico, debe ser posible determinar su falsedad de modo concluyente. Así es. Entonces, él decía que puede ser que un metal que no se derrita, entonces su teoría caería automáticamente. La manera de explicar era provisoria. O sea, se podía aplicar momentáneamente, hasta que venga otra teoría y que lo pueda, o sea, destituir si se quiere. Bueno, hasta ahí con falsacionismo y positivismo. Obviamente que el positivismo, una vez que pudo llegar a refutar lo que decía el empirismo lógico, se posicionó y empezó a hacer algunas cositas para que no, para perpetuarse, si se quiere, en la forma de conocimiento, que fue la que durante muchísimos años y hoy en día se sigue llevando adelante por todas las personas, la forma de compartir, de escuchar, de aprender,
Son esas dos muy, pero muy ortodoxas. Ahí entra el consenso ortodoxo, que el consenso ortodoxo era un grupo de científicos que estaban todos de acuerdo de que esa iba a ser la única forma de hacer ciencia. Así es, la única forma de hacer ciencia. Más tarde, ya en el siglo XX, aparece un hombre que se llama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn arma un paquete conceptual, pequeño paquete conceptual, en el que él dice que no hace falta destruir las teorías para poder vivir, ¿no? Lo que sí puede sacar algo bueno o algo malo de cada uno y armar, o sea, se pueden convivir. Y arma un pequeñísimo, pero gran e importante paquete conceptual, que es el tema de el paquete conceptual, sobre el enigma, el enigmático Thomas Kuhn. Acá está el escenario post-empirista, Thomas Kuhn y la revolución científica. Paradigma y ciencia normal. Esa es hoy en día la forma de hacer ciencia en nuestro país, en nuestro continente, planeta, universo y todas esas cosas. Él decía que donde hay una... Bueno, le leo el paquetito conceptual, así lo van viendo, a ver. Primero, anomalía. Segundo, crisis. Tercero, revolución. Ciencia normal. Y ahí estaríamos, ¿eh? Serían esas las palabras claves del señor Thomas Kuhn. En la ciencia, a diferencia de Popper y positivismo y del empirismo lógico, Thomas Kuhn lo que decía era que solamente la acumulación de anomalías hacían que eso lleve a una crisis en el campo científico, ¿no? Y esa crisis, si no se solucionaba, se terminaba convirtiendo en una revolución científica. Que la revolución científica terminaba convirtiéndose en ciencia nueva. Y la ciencia nueva en un paradigma nuevo. Y así sustantivamente. Todo el tiempo. Entonces, ¿qué decía? La única manera de que siga siendo ciencia, por ejemplo, en una teoría del positivismo, es que si hay una anomalía y se la detecta antes, se la puede solucionar y se puede seguir con la misma teoría, a menos que tenga muchas anomalías y que esa anomalía llegue a convertirse en una crisis y que esa crisis se convierta en una revolución científica y la revolución científica al final sea una ciencia nueva. Acá va. No, ciencia normal. Y la ciencia normal se termina convirtiendo en el paradigma del momento. Así que por ahí iba la cosa. Eso. Espero que les sirva. Entonces, en síntesis, al principio la ciencia era acumulativa. Se acumulaba todo el conocimiento y después se explicaba por qué. Después, el rol de la teoría pasó a otro plano, al de arrancar desde la teoría hasta que se equivocaban en alguno de los procedimientos de la investigación. En alguna premisa se equivoca, bueno, se falseaba y dejaban de funcionar como ciencia. Y al final, con Thomas Kuhn, ¿qué hizo acá el amigo Thomas Kuhn? Lo que hizo fue como unificar las dos formas de hacer ciencia y armó un paquete conceptual. Así que espero que les sirva. Acepto críticas y eso. Mando un saludo, espero que sirva.